Hola chicas, chicos, les voy a presentar pues el tema que íbamos a ver el día de hoy. Se los traigo así para que no perdamos el día ni la sesión pues, ¿no? Entonces la semana pasada vimos los elementos de composición 1, vimos todos aquellos relacionados con los textos, con letras y demás. Entonces, en esta parte vamos a ver los elementos de composición 2, que son los que tienen que ver con imágenes y los que combinan imagen y texto. Entonces, pues vamos a empezar con los ilustrativos. Entre ellos vamos a encontrar fotografías, ilustraciones, dibujos, tipografía como elemento tipográfico. Y bueno, me parece que aquí no necesita demasiada, pues como explicación, ¿no? La incorporación de la fotografía a la maquetación añade un elemento que atrae a la vista y deberá complementar el texto añadiendo referencias contextuales, una información extra o sintetizando el contenido de la información en una imagen. Recuerden que hemos platicado que dependiendo del producto que estemos trabajando es la jerarquización de los elementos, ¿no? ¿Qué elemento va a ser como el más importante? Si es un libro, un coffee table book, por supuesto que las imágenes van a ser pues lo más importante. Hay que recordar que no toda fotografía cumple la misma función narrativa. Las fotografías pueden complementar el texto complementar a las fotografías. Dependiendo del tipo de producto y diseño, será el tamaño y el acomodo de las fotografías y cualquier elemento ilustrativo. Y también el acomodo va a ser como muy libre, no hay una manera específica, así como la semana pasada que platicábamos de los elementos textuales, que incluso hablábamos como del puntaje, cómo acomodarlos, dónde acomodarlos. La verdad es que al momento de trabajar con fotografías es muy libre, pero también se entiende que se sigue trabajando con esta idea de el espacio vacío, los márgenes, la zona viva, ¿no? Para nivelar todos los elementos que estemos trabajando en una doble página o en una sola página. Aquí me parece súper interesante cómo es que esta imagen está casi llenando toda la página y como justo tiene un color eh, que llama bastante la atención, hablando de color, estos tonos como negros y demás. La página que tiene a la izquierda está en blanco para nivelar, ¿no? Entonces, si lo pensamos en ese sentido, también pues, nos puede ayudar a cómo acomodar imágenes. Ven, en este caso, las dos páginas tienen imágenes, pero en este caso casi llena toda de información. Y aquí la información visual está un poco más pequeña para nivelar. Igual aquí. Bueno, tenemos también las ilustraciones y el dibujo. El dibujo ilustración es la descripción gráfica que abstrae un concepto en una figura que ayuda a su comprensión o complementa una idea o un diseño. Son las típicas ilustraciones que pues vamos a ver en los cuentos ilustrados para niños, ¿no? El dibujo es una técnica y un lenguaje visual autónomo. Puede existir por sí mismo, no hay necesidad de que esté ilustrando nada, sino que puede aparecer como en una página separada, ¿no? Sin el texto para ilustrar. La ilustración es una función comunicativa o tiene una función comunicativa. Su finalidad es acompañar, explicar, interpretar o expandir un contenido que generalmente lo vamos a encontrar de forma textual, ¿no? Como en el caso, insisto, de los cuentos, álbumes ilustrados para niños. Bueno, también les había comentado que tiene un tiempo que la tipografía, al momento de agrandarse bastante, sus trazos pueden usarse como un elemento gráfico. Entonces, más allá de que los elementos meramente ilustrativos
que sirven como referencia o decoración. Puede usarse la tipografía en este caso, más allá de leerse o de crear una palabra o de crear un enunciado. Entonces, el momento de, insisto, de agrandarlo, nos puede funcionar en ese sentido para ilustrar, para decorar. Bueno, pasamos a los elementos gráficos textuales. En este caso son los que les comento que en su composición pues tiene imágenes y también tiene texto, ¿no? Y aquí vamos a encontrar las infografías, diagramas, tablas, mapas conceptuales, líneas de tiempo, códigos de colores. Los elementos gráficos textuales combinan en su formación texto, imágenes, formas para la representación de información que encontramos en la composición. Esos también se les conoce como elementos de énfasis, porque literalmente nos están dando la misma información que ya tenemos, generalmente escrita, no la van a dar con imagen, ¿no? Por ejemplo, ya que sin aportar una información nueva a la maquetación, acentúan y apuntalan lo que otros componentes ya exponen. Por ejemplo, las infografías es la representación visual compuesta expresamente que sintetiza cierta información en una sola imagen. Son ese tipo de carteles que van a usar absolutamente todo lo que se imaginen, desde gráficos, imágenes, cuadros de color, texto, ilustraciones, dibujos, color, todo para que en un solo póster o en una sola página nos den la información sobre algo, ¿no? Generalmente son estos pósters que solemos ver, por ejemplo, en el IMSS, ¿no? Que nos dan información completa sobre alguna enfermedad de temporada o cosas por el estilo. Y que les digo que usan absolutamente cualquier cosa que tengan a la mano, ¿no? Textos, imágenes, tablas, cuadros. Y lo interesante es que nos está dando información. Tenemos al diagrama. El diagrama es un esquema de uno o varios conceptos relacionados con el tema de composición. Por eso les decía que se les llama de énfasis, porque por ejemplo, aquí tenemos la explicación de cómo hacer este tejido, ¿no? Pero también nos está dando el diagrama aquí también y el diagrama en una foto. Entonces nos está dando el énfasis de la misma información que ya está escrita, como una ilustración, como una fotografía y como, no sé cómo decirlo, flechas, marcas, símbolos, signos, ¿no? Entonces, insisto, también nos están dando un énfasis. Y si ven en su composición, pues tenemos letras, tenemos figuras, tenemos de todo. Aquí también nos va a dar énfasis. Aquí nos están, se mueven, nos están contando sobre las escalinatas y aquí nos están presentando la ilustración sobre lo que nos están contando aquí en este tema. Estas láminas, por supuesto que también van a ser estos diagramas. En la parte de adelante nos viene toda la imagen y muchas veces atrás viene escrito lo que estamos viendo y de estas líneas también nos indican la información, ¿no? No solamente es el dibujo o la ilustración, sino que también tenemos texto. Bueno, tenemos tablas. Las tablas son estructuras que organizan datos de manera ordenada en filas y columnas, facilitando la comparación y el análisis de información. Y también, insisto, son de énfasis porque generalmente antes de ver las tablas viene como un párrafo donde nos explican qué es lo que vamos a ver, ¿no? O de qué es la tabla o de qué se trata la tabla. O sea, la tabla no solamente se inserta porque sí, sino porque ya viene antes o después algo que nos explica de qué tratan las tablas. Los mapas conceptuales. Estos son gráficos que muestran relaciones entre conceptos o ideas a través de nodos y conexiones, ayudando a estructurar el pensamiento y organizar información. Entonces, aquí tenemos distintos tipos de mapas conceptuales que se usan justamente con nodos, lo que van a ser estas líneas, también las flechas,
estos recuadros que nos mandan a otra información que se va derivando. Y como se dan cuenta, entonces también tenemos letras, texto, imágenes, iconos, símbolos. O sea, combinan en su hechura, valga la redundancia, varios elementos, ¿no? Tanto textuales como gráficos. Las líneas de tiempo, pues todas las conocemos, en historia del arte las hemos visto bastante, ¿no? Que son esas representaciones visuales que organizan eventos o hechos en orden cronológico. Por supuesto que nos va a facilitar la comprensión de la secuencia temporal de los acontecimientos. Insisto, también es énfasis porque nos están dando la información anteriormente, o después viene que nos cuentan de qué se trató la línea de tiempo, o en la misma línea de tiempo viene la información desdoblada más de una vez, ¿no? Y está compuesta por iconos, símbolos, imágenes, texto, cajas de color. También tenemos estos códigos de color que muchas veces estoy segura que los han visto o los vieron y se usaron bastante en los libros de la SEP, por ejemplo, que es lo que nos indica en qué sección nos encontramos, ¿no? Si es de color azul es la sección de ciencias naturales, es un ejemplo. Si es la sección rosa es la sección de geografía. Si es la sección amarilla es la sección tal, ¿no? A eso me refiero con estos códigos de color. Es un uso de diferentes colores para destacar, organizar o categorizar información, y esto va a ayudar a facilitar la visualización y la retención de contenido, ¿no? Entonces, mucho más allá de ver estos códigos de color por dentro de estos libros, por supuesto que también los veíamos por fuera, ¿no? Sabíamos que los libros de color verde eran los de historia, los rojos eran los de español, los amarillos. Me parece que bueno, no me acuerdo la verdad. Les iba a mentir, pero no me acuerdo. Los amarillos, los de las actividades. Entonces, esos son como los códigos, ¿no? Y pues los colores se nos van quedando retenidos en la mente, y ya sabemos que pues, los libros verdes que nos entregan son los relacionados a historia, a pesar de que venga escrito literalmente historia, ¿no? Ya relacionamos el color con pues la materia. Y estos que son los nuevos libros de la SEP, que también se decidieron usar códigos de color. Bueno, por supuesto que también tenemos iconos y símbolos, como acabamos de ver, por ejemplo, en los mapas, que se usan las flechas, círculos, cosas por el estilo, líneas, ¿no? La introducción de un símbolo o un icono representará la aportación de un elemento con un significado implícito que cualquiera podrá reconocer, y también generalmente es de énfasis, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estos símbolos, que por ejemplo si vemos el símbolo, déjenme ver, este símbolo, probablemente también veamos desatado un correo o un email, ¿no? Entonces nos están indicando que, insisto, es el énfasis visual de la información que nos están dando, que es un correo. Ay, se mueve solo, tiene vida propia. Cuando algo no debes de, bueno, un líquido que no deberías como ni tomarte ni nada, aparece como esta información, cosas por el estilo. Entonces estos símbolos pues ya los conocemos, los hemos visto muchas veces y sabemos cómo van funcionando, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, este simbolito que es pequeñísimo, es un triangulito, y la flechita va hacia arriba, nos está indicando que este texto tiene que ver con esta imagen. Y esto que me parece lo más importante, o de los símbolos más interesantes, que estoy segura que todas conocemos, son estas tijeritas, ¿no? Estas tijeritas con esta línea punteada, que simplemente los veíamos en los libros de actividades, y ya sabíamos que teníamos que sacar las tijeras para empezar a recortar. O sea, entendemos o relacionamos, por supuesto, la imagen con ciertas acciones. Y pues también aquí, en los libros de la SEP, ya sabemos que tienen símbolos, ¿no? Que están relacionados. La lupita con investigar, para leer más si viene un niño con un librito, cosas por el estilo, ¿no? Vean, leo y comprendo y aplico. Y pues aquí también tenemos los códigos de color, ¿no?
Bueno, esos serían los elementos gráficos textuales, que también son de énfasis, porque insisto, la información ya no les están dando, pero aparte nos las están presentando de manera visual. Bueno, entonces para finalizar tenemos los elementos de accesorio. Algo muy importante o interesante es que los primeros 4 elementos que platicamos, los elementos técnicos, los elementos textuales, los elementos gráficos y los gráficos visuales, sí se llega a perder la información si quitamos alguno de ellos, ¿no? Si tenemos una doble página con cuerpo de texto y quitamos el cuerpo del texto, la información se va a perder, el mensaje se pierde. En cambio, los elementos de accesorio no pasa nada si llegamos a quitar algún elemento de decoración, porque nada más nos están sirviendo para decorar o mejorar cómo es que se ven las dos páginas o resaltar algún cuadro de texto o algo por ahí. Pero insisto, no pasa nada si algún elemento de accesorio lo quitamos, pero sí podemos llegar a tener problemas si quitamos alguno de los elementos de los accesorios, accesorios, de los, sí, de los elementos pasados, ¿no? Entre los accesorios tenemos decoraciones, cenefas, lo repetí, bloques de color, texturas, tramas y patrones, ornamentos tipográficos, transparencias, marcos internos, elementos atmosféricos. Entonces, son los que pueden ser suprimidos sin que haya pérdida o alteración en la transmisión del mensaje, pero es interesante tenerlos, ¿no? Porque van a reforzar la comunicación del mensaje. Bueno, entonces pensemos en esta composición. Si yo quito el texto y si dejo aquí solamente esta caja de color amarilla, pues puede que diga, bueno, a lo mejor para nivelar, ¿no? Quizá, pero pues al quitar el texto estoy quitando información importante, pero si dejo el texto y quito el bloque de color, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero insisto, pues es importante porque resaltan, ayudan a que las páginas se vean mejor, para que llame la atención. Bueno, distribución en la página. A la hora de realizar un proyecto de maquetación es necesario comenzar por la identificación y selección de los elementos que formarán parte de él antes de pasar a las fases de diseño, lo que les decía la semana pasada, ¿no? Antes de empezar como en InDesign a decir, bueno, voy a poner esto acá y demás, pues obviamente es decidir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, el tamaño que va a tener, qué salida va a tener, y con esto pues poder decidir, bueno, si es un álbum ilustrado para niños, sé que tengo ilustraciones y que tengo textos, ¿no? O sea, entonces dependiendo de eso ya entendemos cómo es que se va a acomodar todo, ¿no? Cuando se tenga claro cuáles serán los componentes, se podrá proceder a diseñar la composición y ubicarlos en el espacio de trabajo. Es importante tener cierta mesura a la hora de maquetar, puesto que es frecuente que el gran abanico de recursos que se ofrece lleve al diseñador inexperto a un uso excesivo de las posibilidades que ofrece. Y esto lo vimos al inicio de la clase el semestre pasado, ¿no? Esta idea de que pues estamos atascados de imágenes, de colores, de cositas que podemos descargar para diseñar y demás, pero muchas veces el atascarlo como que no funciona, a menos que desde el inicio visualmente o gráficamente así sea tu producto, ¿no? Como los pósters que decíamos de los pósters gruperos y cosas por el estilo. Y bueno, entonces esta clase es muy cortita, pero pues se las quería grabar para no perder ni la sesión o para que la semana que viene no se las tuviera que dar esta y perder como otra clase. Entonces espero que la hayan revisado. Si me están escuchando, entonces pues sí, la revisaron. Y pues nada, chicos, chicas, muchas gracias. La semana que viene, ahora sí nos vemos, espero que sin ningún contratiempo. Muchas gracias, chicos, chicas.